Hola a todos, buenos días. Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a ver otra configuración de amplificadores operacionales. Este es el caso para el seguidor de voltaje. El seguidor de voltaje tiene la siguiente configuración. Es de esta manera. Listo. En el cual este vamos a suponer que es el voltaje de entrada y este es el voltaje de salida. La ecuación de salida, pues aquí sería voltaje de entrada es igual a voltaje de salida. Vale. Este circuito, bueno, pues se le llama seguidor del voltaje, pues porque precisamente eso, ¿no? El voltaje que está entrando es igual al voltaje de salida, lo cual puede parecer un poco contradictorio. Bueno, no contradictorio, más bien un poco, pues tipo matar una mosca con una bazooka, ¿no? Porque, pues, ¿para qué queremos que la salida se refleje, perdón, la entrada se refleje en la salida así directamente, ¿no? Pues mejor ponemos un cable y listo. Bien, entonces, dame un segundo. La idea del seguidor de voltaje se usa precisamente como acoplador de impedancias. Eso ya lo hemos discutido en el salón de clases. Lo que hacemos es precisamente si un circuito tiene una impedancia diferente de salida y tú lo quieres conectar con otro circuito que tiene una impedancia de entrada diferente, al momento de conectarlos en la vida real, pues los voltajes se te caen. No sabemos por qué razón. Es precisamente por las impedancias diferentes de los circuitos. Entonces, para solucionar esto, pues aquí podemos una etapa precisamente de un seguidor de voltaje, como el que presentamos a continuación. Nosotros podemos demostrar este funcionamiento a través de una aplicación, suponiendo amplificadores operacionales ideales. Por ejemplo, en esta aplicación, ¿no? Tenemos aquí un seguidor, un divisor de voltaje. Por ejemplo, acá tengo 24 volts y yo quiero aquí, por ejemplo, esto no se debe hacer, ¿verdad? Pero es nada más como ejemplo. Imagínate que yo tengo un motor de 12 volts aquí, ¿no? Entonces, lo que algunas personas hacen es, bueno, ok, tengo una fuente de 24, quiero bajarla a 12, entonces, ¿qué hago? Pues un seguidor de voltaje. ¿Cómo lo hago? Pues bueno, pues elijo dos resistencias de igual manera para que en este punto pues yo tenga 12 volts. Voltaje de salida, ¿no? Tenga 12 volts. Yo quiero que tenga 12 volts. ¿Es correcto eso? Pues bueno, vamos a ver. Recuerda que el seguidor de voltaje es resistencia que va a tierra, que es esta 10K, entre la suma de resistencias, 10K más 10K, por el voltaje de entrada, que en este caso sería 24 volts. Entonces serían 10K entre 20K por 24 volts, sería K se elimina, 0 con 0 se elimina, un medio sería 0.5 por 24 volts, sería 12 volts. Entonces efectivamente la salida tengo 12 volts. Okay, ya hice mi divisor de voltaje para alimentar algo. Recuerda que el divisor de voltaje no se usa para alimentar cosas, ¿no? Pero bueno, ese es un ejemplo nada más poco tonto, suponiendo que lo armamos. Ok, entonces nosotros ya dijimos, ok, construimos nuestro divisor de voltaje, ya tenemos 12 volts, ok, listo, yo puedo alimentar mi motorcito. ¿Y qué es lo que sucede cuando alimentamos el motorcito a este divisor de voltaje? No funciona, se cae el voltaje, ¿no? ¿Por qué se cae el voltaje? Pues porque recuerda que realmente lo que está pasando es que las impedancias de tus circuitos son diferentes. Por ejemplo, déjame dibujarlo acá abajo. Recuerda que podemos ver el motor como si fuera bueno, ya sé que es una carga inductiva, pero vamos a representarla como una resistencia, ¿no? Esa resistencia, si tú la mides con el multímetro, te vas a dar cuenta que vamos a suponer que mide 5 ohmios la resistencia del motor. Entonces, ¿por qué se está cayendo el voltaje? ¿Por qué al momento de conectarlo el voltaje se cae a 0 y mi motor no funciona? Bueno, es precisamente por esto, porque el circuito está viendo a tu motor como una impedancia, ¿no? Vamos a suponer que es resistiva. No es así, pero vamos a suponer que es así. Entonces, si hacemos el cálculo nuevamente del voltaje de salida, es decir, el voltaje aquí, ¿cuánto sería? Sería la resistencia que va a tierra, que es el paralelo de 10K
con la de 5 ohmios dividido entre la de 10K paralelo de 5 ohmios más la resistencia de arriba, que serían 10K, por el voltaje de entrada, que sería 24 volts. Recuerda, si tú tienes dos resistencias, una muy grande, vamos a suponer, de 1 mega y una de 1 ohmio, recuerda que el paralelo de estas dos resistencias va a ser aproximadamente la más chica. Un poquito más chico que la más chica, pero va a ser la más chica. Entonces, para efectos prácticos, vamos a suponer que el paralelo de 10 casi 5 ohms es 5. Es menos de 5, pero bueno, vamos a suponer que es 5. Entonces, aquí te va a quedar 5 entre 10.000 más 5 por 24 volts. Entonces, esto te queda que V0 es igual a 5 sobre 10.005 por 24, ¿no? Que 5 entre 10.000 pues te va a dar un número pequeñito por 24, te va a hacer casi 0 volts. Entonces, por esta razón se te cae el voltaje en este circuito, ¿vale? Ahora, ¿cómo podemos solucionar eso? ¿Cómo podemos acoplar bien las impedancias? Okay, suponiendo que estamos trabajando con una operacional ideal, esto tampoco se debe hacer, pero suponiendo que tenemos un operacional ideal, pues tenemos nuestra fuente de 24 volts. Tenemos nuestras dos resistencias de 10K. Y aquí lo que añadimos es precisamente la etapa bufferer, de buffer. ¿Sale? ¿Vale? Entonces aquí lo que va a hacer es precisamente, como esta resistencia es muy alta, la resistencia de entrada muy alta, se va a conservar el voltaje aquí, es decir, aquí vamos a permanecer 12 volts y como dijimos, la entrada es lo mismo que la salida, acá vas a tener 12 volts, ¿vale? Entonces vas a tener ese complemento de impedancias, porque esta resistencia, recuerda que la impedancia de entrada de la operacional es muy alta, ¿no? Entonces muy alta paralelo con la 10K, recuerda que va a ser la más pequeña, en este caso va a ser la 10K, entonces van a conservar esta resistencia y por lo tanto este cálculo va a ser válido, vamos a tener 12 volts. Acá como la impedancia de salida de la operacional es muy chica, 0, casi 0, pues el voltaje se va a mantener en 12 volts, ¿vale? Entonces en esta cosa de forma ideal va a funcionar. Entonces aquí, ok, el motor jala, ¿vale? Bien, pues en la siguiente sesión realizamos una simulación. Muchísimas gracias por tu atención. Nos vemos en el siguiente video.